Empezamos con la etapa republicana, que fue preconcebida por el proceso revolucionario, que alcanzó con la convención su etapa más elevada a cota de radicalismo, barrido los monárquicos constitucionalistas en los comicios celebrados, esta vez por sufragio universal masculino. ¿Qué significa esto? Que por vez primera en Europa y en el mundo, sufragio universal, ¿bien? O sea, elecciones libres y democráticas para elegir la república en el año 1792. Pero ojo, ¿quiénes fueron los que auspiciaron la etapa republicana? Fueron los jacobinos, los más radicales, que amañaron y quisieron ganar a costa de coacción y obligar a la población a votar por ellos, y el tiro le salió por la culata. ¿Ven? Había muchos pueblos donde barrían con todo lo que es el proceso electoral, pero también la gente les daba las espaldas porque eran los más sanguinarios de la revolución. ¿Ven? Y entonces, ¿eso qué trajo consigo? Que a pesar del amañamiento y del fraude que habían ocasionado, y que en esa época era muy difícil de probarlo, toda vez de que era una primera vez que se elegía en sufragio universal en Europa, resultasen electos 160 diputados girondinos, ¿bien? Que todos eran de extracción alto burguesa, aristócratas incluso, que promovían una república descentralizada y conservadora, mientras que los de la montaña, el sector de izquierda y extrema izquierda, como los jacobinos, solamente lograron 140 diputados, ¿ven? Que también eran partes de una pequeña y mediana burguesía, pero muy ambiciosa de poder, y no les interesaba que hubiesen muertos y heridos en este proceso muy radicalizado que cada día habían prácticamente embrutecido a la población de Francia a nombre de una falsa filosofía que dejó de lado lo más grandioso que dejó la Revolución Francesa, la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre, fueron pisoteados, ¿bien? ¿Por qué? Porque a cada rato eh, se suprimían los derechos constitucionales y la gente no tenía derecho a su defensa y todos iban a la guillotina, todos los que iban a la cárcel. Muy pocos se salvaban, ¿bien? Entonces, el predominio girondino empieza con la victoria de Valmy, el primer triunfo de la revolución, del ejército revolucionario, que comenzó una triple ofensiva patriótica. Un primer ejército derrotó a los prusianos e invadió el imperio alemán. ¿Bien? Y otro segundo ejército revolucionario se apoderó de las marcas de Niza y Saboya, pequeños territorios, pero muy ricos en materias primas, ¿bien? Y también un tercer ejército francés derrotó a los austriacos y se apoderan de Bélgica, ¿bien? Bélgica es un país limítrofe con Francia, ¿bien? Y es un territorio pequeño, ¿bien? Y ojo que en esa época Bélgica no era un país, pero sí una monarquía, ¿bien? Bélgica logra su independencia en 1830 y ahí logra afianzarse ya como Estado-nación. Los girondinos en la Convención Nacional ofrecieron ayuda a todos los pueblos dominados, que eran pequeños, esos territorios que estaban dominados por el absolutismo, y decretaron la abolición de los derechos feudales y la supresión de la nobleza
y también de los privilegios en los países invadidos, bien, que eran pequeños territorios, como les dije en su momento, pero cuyas monarquías ya prácticamente se comenzaron a confabular y a reorganizar en sus ejércitos porque veían que la revolución se estaba ya extendiendo por Europa. Y siempre recuerden esta frase: en política, al que avanza hay que detenerlo. Y este ejército francés tenían que detenerlo porque estaban implantando medidas muy radicales por la fuerza y por el terror. ¿Ven? Entonces, los jacobinos, para adquirir más poder que los girondinos, celosos ellos, que presentaron una moción entre los diputados de la convención y acusaron al rey Luis XVI de traición a la patria. Se le abrió proceso judicial y se aprobó su ejecución por un estrecho margen, porque la mayor parte de los diputados sabían que esto iba a tener consecuencias externas contra la propia Francia, que ya venía fracasando en su revolución, toda vez de que las medidas económicas que habían optado eran todo un fracaso. Los precios y los alimentos escaseaban, los precios estaban por las nubes y las amas de casa protestaban y las encerraban, ¿ya? Una de las mujeres que llegó a estar presa, le preguntaron en el tribunal revolucionario: ¿y usted qué aprendió de la revolución? Las mujeres hemos aprendido a morir en la guillotina, les contestó, y rápidamente fue condenado a la guillotina. No crean que las mujeres también cumplieron un rol en la revolución, pero fueron traicionadas y ejecutadas, ¿verdad? Porque esto era una revolución muy machista y de carácter misógino por parte de sus líderes, ¿bien? Entonces los jacobinos, al ejecutar al rey, tuvieron graves repercusiones contra Francia. Primero, la sublevación de los campesinos de la región de Vendée, que era un estado cristiano católico y donde habían sido los primeros en protestar contra la revolución, porque todo estaba más caro y habían perdido privilegios porque encima les quitaban sus tierras y a muchas de sus poblaciones las habían ejecutado en varios pueblos en forma sanguinaria y inclusive a punta de cañonazos. A varios campesinos de la Vendée los subieron a barcos para reubicarlos y los hundían. Entonces, el único derecho que les quedaba era la sublevación. ¿Bien? Entonces, eso era porque la revolución se había tornado anticlerical y antirreligiosa. Así también se formó en el Frente Internacional una primera coalición contra Francia, conformada por las monarquías más poderosas de Europa. ¿Quiénes eran? Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Holanda y España. ¿Bien? Así fue como fueron ganando terreno los radicales jacobinos, porque la gente también estaba descontenta con el predominio girondino, toda vez de que ya los ejércitos austriacos habían reconquistado Bélgica y también al ejército francés lo habían expulsado del imperio alemán, les habían mandado una patada de tal manera que los arrojaron de manera muy humillante y esto disminuyó el prestigio de los girondinos. Entonces los montañeses y los radicales, que eran Marat, Danton y Robespierre, eliminaron a los girondinos, que eran Brissot y Roland Berger, que eran los líderes principales, los cuales no fueron sacados de buenas maneras, sino fueron sacados por la fuerza y expulsados de la convención. Si no salían ellos, mataban a toda su familia, ¿bien? Y encima les quitaron sus propiedades, ¿bien? Entonces los dirigentes girondinos fueron apresados y luego
ejecutados en la guillotina. ¿Bien? Ya estaba el proceso sangriento avanzado y la gente veía el proceso revolucionario de una manera bastante morbosa y veían como un espectáculo sangriento, tal como sucedía en Roma en la época del circo romano, cuando perseguían a los cristianos. La gente pedía más sangre, porque a la gente la habían embrutecido con este tipo de ideología violenta. Por eso es que los grupos terroristas son bastante peligrosos, porque sus principales enemigos siempre son la religión, especialmente el cristianismo. ¿Ven? Entonces, para todo este proceso de querer expectorar las ideologías del pasado, porque todo le echaban la culpa al pasado, se formaron los comités de salvación de seguridad general, que eran prácticamente como un ministerio del interior, una policía política y del Tribunal Revolucionario, que se encargaba de mandar a la guillotina a todos los sentenciados y futuros ejecutados. ¿Bien? En esa época muchas mujeres fueron guillotinadas y todos aquellos que protestaban en las calles también, ¿bien? Sin ningún tipo de defensa. Por eso el máximo logro que habían tenido la revolución, que había sido la Carta Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron pisoteados. Nada de garantías constitucionales ni permitir ejercer un habeas corpus ni derecho a la defensa. ¿Ven? Todo eso fue prácticamente pisoteado, era únicamente papel mojado en tinta y la gente era ejecutada por doquier. ¿Ven? Las mujeres que se quejaban en los mercados eran apresadas. ¿Por qué? Porque ellas eran las que más sufrían para darle de comer a sus hijos. ¿Ven? Y en esa época tenían muchísimos hijos y los hombres también, ya que no había trabajo. Los grandes inversionistas se habían ido de Francia y las fábricas, industrias estaban completamente cerradas y quebradas. ¿Bien? O sea, prácticamente Francia estaba en una bancarrota económica. ¿Bien? Y encima las cárceles estaban llenas de presos políticos acusados de conspiración y contrarrevolucionarios. Por eso se dio lo que se llamó los tribunales revolucionarios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, habían celdas que eran de 4 por 4 metros y ahí entraban pues para 10 u 8 prisioneros en forma normal. Estaban abarrotadas de 100 a 150 prisioneros, todos de pie. ¿Bien? Para hacer sus necesidades tenían que hacerlas en un balde y encima no les daban agua ni alimentos. ¿Por qué? Porque todo eso era una carga para el Estado y no había dinero. Entonces hubo un momento en que los ángulos, era un partido político que se había radicalizado junto con los jacobinos, deciden y entran a las prisiones y queman vivos a estos delincuentes comunes, entre comillas, que era gente que protestaba contra la revolución, ¿bien? Pero de una manera desenfrenada y prácticamente inspiradas en una filosofía de terror. Y las autoridades no decían nada porque permitían dejar hacer y dejar pasar el terror. ¿Bien? Así fue como asesinaron también a Marat, pero Carlota Corday. ¿Por qué asesinaron a Carlota Corday asesinó a Marat? Porque Marat era el director del Amigo del Pueblo y era un resentido social que hablaba mal de el rey y estaba destinado a tomar baños de agua caliente porque adquirió una enfermedad que del cuerpo le mandaba un fuerte mal olor, toda vez que el único escondite que le quedaba, toda vez que había sido perseguido durante la monarquía, había sido en los desaguaderos de París, ¿bien? Y eso le contaminó la piel. Entonces se curaba con aromaterapia, con esencias, ¿bien? La aromaterapia era la medicina del mundo de aquella época y él era el que firmaba la sentencia de muerte. Y Carlota Corday pidió una audiencia en su oficina
mientras tomaba el baño de agua caliente, y ella le dijo, aquí tengo una lista de diputados que deben ser condenados a la guillotina por traición a la revolución. Cuando le piden los documentos, ella extrae entre los expedientes un cuchillo que se los está por la espalda y por el pecho, ¿no? Ese mismo día, Carlota Corday es enjuiciada y sentenciada a muerte. Al día siguiente muere en la guillotina. ¿Vean? ¿Por qué había matado a Marat? Porque su marido había sido ejecutado en forma injusta por sentencia a muerte de Marat. ¿Ven? Y luego tenemos las ejecuciones de María Antonieta, que se condujo al cadalso, acusado incluso hasta de incesto con sus pequeños hijos, a quien también querían ejecutar, y ella apeló a las mentes y conciencias de las mujeres de Francia para que puedan perdonar a sus hijos. Ella, cuando se condujo a la guillotina, se condujo de una manera bastante hidalga e impertérrita y no demostró miedo alguno. Bien, murió en oración. La historia prácticamente la ha satanizado demasiado, pero después algunos historiadores la han reivindicado como una mujer honesta, por si acaso. Bien. Luego tenemos que María Antonieta también ejecutan a Bailly Lavoisier y a Felipe de Orleans, líderes también de la revolución, más 33 diputados girondinos que fueron ejecutados. Imagínense, ya Robespierre estaba mandando a matar a los mismos amigos de la revolución, ¿bien? Y en ese momento es que Robespierre asume los máximos poderes y se le nombra dictador de la Revolución Francesa. ¿Bien? Ojo, y se comienza a convivir con lo que es la época del terror rojo. Nunca Francia en toda su historia había tenido un baño interno tan sangriento que había embrutecido al pueblo en ríos de sangre. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Que la época del terror fueron 13 meses marcados por la ley de el sospechoso. Bien, ya la revolución había perdido el control y había perdido también la brújula de lo que sería el mando de un Estado equilibrado, y prácticamente Francia se había convertido ya en un Estado fallido desde el punto de vista económico y político. ¿Ven? Miren ustedes, ahí tienen la fotografía, la imagen de un cuadro de la época de María Antonieta, con una mujer bella, totalmente parecía anciana y con el cabello canoso, producto del sufrimiento, porque también querían matar a sus hijos. Bien, esto es en el Tribunal Revolucionario, que la manda al cadalso injustamente. ¿Ven? Y luego tenemos el predominio montañés en este cuadro. Aquí vamos a hacer un resumen de lo que es la convención en su época más difícil, que era el predominio montañés. ¿Ven? Los saqueos se multiplicaron por toda Francia. ¿Ven? ¿Producto de qué? Del hambre, de la miseria y porque no, por la carestía de alimentos, y también por la falta de productos para la canasta básica familiar. ¿Ven? Todo estaba elevado por las nubes. ¿Ven? Y los Sans-Culottes reclamaban medidas más enérgicas todavía. ¿Ven? La formación de los comités de salvación y seguridad nacional que les hablé, crearon un impuesto sobre la fortuna. En vez de atraer a los inversionistas, les ponían graves impuestos. O sea, ya estaban prácticamente quebrados los inversionistas, y encima más impuestos. Confiscación sobre la tierra de los enemigos del pueblo. O sea, si tú tenías tus propiedades, tus tierras, y algún vecino envidioso o miembro partidario de los jacobinos o de la montaña pretendía tus propiedades,
te la quitaban y se la adjudicaban. ¿Tú crees que se la adjudicaban a los campesinos que eran que elaboraban la tierra? No, era para los burgueses que querían mayor poder, ¿bien? También habían requisiciones en los domicilios de los banqueros, también requisiciones bajo vigilancia del Ejército Revolucionario y de los guardias nacionales. Todo el mundo te fiscalizaba, te escuchaban hablar mal o te indisponían a la cárcel y luego a la guillotina, ¿bien? La emisión de asignados y solicitudes de préstamos que abundaron con unas tasas de intereses bastante elevadas, ¿bien? Comenzaron a enriquecerse los burgueses, ¿bien? Sobre la gente que más necesidad económica tenía. Se organiza también el terror financiero, no solamente fue sangriento, sino también económico, para frenar la inflación y se pone el dirigismo económico, que prácticamente es una economía planificada al estilo de los países comunistas y por eso es que estos países han resultado todo un fracaso para sus poblaciones internas y donde abunda la pobreza. Entonces, esto fue una política económica totalmente errónea. ¿Ven? En vez de hacer una política circular, hicieron una política plana y mal dirigida. ¿Bien? La supresión de las universidades. Todas las universidades fueron clausuradas y cerradas, como en la Revolución Cultural China, que cerraron las universidades por 12 años. Aquí también cerraron todas las universidades y a los jóvenes los mandaban a trabajar al campo y a donde se pueda. ¿Bien? El asesinato de Marat por Carlota Corday, las ejecuciones de María Antonieta, la dictadura de Maximiliano Robespierre, las ejecuciones de Danton, de Molin y de la Cruz, que fueron líderes de la revolución, muertes que originaron una alianza contra el más poderoso, que era Robespierre. Aquí Danton, que era un extraordinario orador, era un aristócrata, un hombre de mucho dinero, ¿eh? Bien, y pertenecía a un club que quería liberar a los esclavos negros y darles su libertad. Este fue un pionero y luchador social muy grande. Cuando Danton hablaba, todo el pueblo callaba y cuando terminaba de hablar, era el más aplaudido. Todos los reclamos iban donde Danton, ¿bien? Y prácticamente a la hora que estuvo preso, dijo, yo me voy a dejar morir, me voy a suicidar, ¿bien? No tenía cómo y entonces no se defendió. ¿Para qué deje de haber lo que se llamaba la época del terror, para que la gente se dé cuenta que estaban matando a los propios líderes de la revolución? Bien, o sea, antes de que perder el deshonor y la deshonra, prefirió prácticamente el suicidio, dejándose morir y dejándose ir a la guillotina, porque Robespierre lo envidiaba, porque podía convertirse en mejor líder que Robespierre. También se establece el calendario revolucionario. ¿Qué cosa es eso, profesor? Bien, a partir de, así como hay un antes y un después, antes de Cristo y un después de Cristo, ¿bien? Entonces, miren qué tanta es la personalidad de Cristo que para que haya ese tipo de cambio de era, ¿no? La era después de Cristo. Estos establecieron que tenía que cambiarse el cristianismo, que era la culpable de la opresión de muchos pueblos en el mundo, como el opio del pueblo prácticamente. ¿Bien? Y ahí es donde Voltaire dice que la Biblia como el cristianismo tenían que desaparecer en 50 años, ¿bien? Pero ¿qué sucedía? Que eh, este, había que suprimirse todo lo que sea religión cristiana, ¿bien? O actividades religiosas. Entonces, a los meses que tenían fiestas religiosas, las suplantaban por festividades en favor de la naturaleza, ¿bien? Y que los días de la semana ya no serían 7 días, para que el domingo no sea día del Señor, sino
la semana duraría 10 días para ir olvidándose del culto dominical. Bien, los nombres del Día de los Santos, de San Pedro y de San Pablo, eran denominados días de la fruta, de los árboles, de las plantas, etcétera. Bien. Entonces se desarrolla todo. ¿Por qué? Porque la revolución se había convertido en anticristiana y anticlerical. Entonces se comienza a desarrollar una furibunda campaña de descristianización en la capital y en varias provincias. Si te encontraban en un bautizo, en un matrimonio, novios, niños y padrinos, todos eran ejecutados. Habían poblaciones enteras que eran barridas por el hecho de solamente ser cristianos, ¿bien? Esto es bajo el liderazgo de Fouché. Fouché fue un desgraciado, un hombre frío, calculador, inescrupuloso, un psicópata prácticamente, no tenía escrúpulos ni momentos de arrepentimiento. Asesoró al rey, vino la caída del rey y estuvo con la revolución. Cayó la revolución francesa y seguía en el poder. Vino la etapa napoleónica, seguía teniendo poder. Cayó Napoleón y seguía en el poder, para que vean qué tipo de inescrupuloso político era. Con tal de mantenerse en el poder era capaz de todo. ¿Bien? También un balance de la descristianización. Escuchen bien, 20.000 sacerdotes son obligados a abandonar el clero. A 5.000 sacerdotes los obligaron a casar antes de, si no eran ejecutados. ¿Ven? Y muchas veces con mujeres de burguesas, para que tengan propiedades para sus hijos de la burguesía. 3.000 municipios cambian de nombre. Versalles pasa a llamarse Cuna de la Libertad. ¿Ven? Las calles toman el nombre de plantas de la naturaleza. Eso fue lo que se llamó el culto al deísmo. ¿Bien? ¿Qué cosa es el deísmo? Culto a la naturaleza, donde Robespierre hizo prácticamente el ridículo, hizo como un edificio de 7 pisos de cartón y en la parte alta, todo vestido de blanco, sale como Dios de la naturaleza, lo cual fue un ridículo para la clase intelectual francesa, y todos los periódicos de Europa se burlaban de aquella escena. Bien, ya se sentía un dios, un ser mesiánico que no solamente iba a cambiar Francia, sino todo el mundo, ¿bien? Y particularmente el mundo europeo. También se organizaron desfiles anticlericales. Mírenlo cómo humillaron a un anciano arzobispo de París, y a un hombre prácticamente de 80 años fue obligado a abandonar sus tareas y a reemplazar su mitra por el gorro rojo de la revolución. Bien, miles de sacerdotes fueron ejecutados. En 1880 aproximadamente fueron guillotinados, ¿eh? Y otros desaparecidos, y decenas de monjas carmelitas guillotinadas. Otras prefirieron el suicidio, hoy consideradas más santas y mártires de la Iglesia cristiana. Los monasterios y conventos fueron suprimidos, se convirtieron en escuelas, centros de baile, otros casas museos, etcétera, pero todos con retratos de los líderes de la revolución, especialmente de Marat. Se renombraron nombres de las calles, plazas y lugares públicos que les hablé hace un momento, todo lo que tenían nombres religiosos. Se prohibieron las festividades religiosas de todo tipo en toda Francia. Implantación del deísmo, culto a la naturaleza, y luego Robespierre todavía quería más poder, bien, aparte de que ya era el jefe del terror rojo, y comete un grave error. Se va a la Cámara de Diputados y ahí saca y dice: si no me dan amplios poderes de gobierno, aquí por si acaso tengo una lista de 30 diputados que van a ser ejecutados. Bien, todo el mundo le pide nombres, 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 y ¿saben qué? No los dio. Eso originó una alianza contra el más poderoso. Aparte de la ejecución de Danton y de los líderes de la revolución, a sí ha matado a gente de su propio partido, a nosotros también. Entonces, supongamos que todos ustedes de este salón, que son diputados,
todos van a creer que podrían estar en esa lista. Entonces se juntaron perro, pericote, cucaracha, etcétera, ¿ya? Y todos, una delegación, se fueron a la casa de la residencia de lujo que tenía de mucho dinero de Robespierre, ¿bien? Y no lo reciben, se metieron por la fuerza, ¿bien? Y no, sí, discúlpenme la expresión, siempre para un radical hay otro más radical y para un pendejo hay otro más pendejo, entonces discúlpenme el término, pero ¿qué sucedió? Que no faltó un diputado radical, sacó su pistola y le metió un balazo en la boca, así todo herido, lo, este, le hicieron un proceso judicial esa misma noche y al día siguiente condenado a morir en la guillotina, acusado por abuso de autoridad. Bien, ese abuso de autoridad que originó, por si acaso, bien, originó que al día siguiente haya el golpe de estado del El Termidor. Bien, pero antes de entrar a hablar sobre el Terminador, aquí tenemos que varios historiadores toman en cuenta que durante el periodo del terror, algunos hablan de 35.000 a 40.000 muertos solamente en la capital. Otros historiadores afirman de 100.000 muertos. Hubo otro historiador moderno que cuantificó en una estadística la cantidad de muertos y habló de que el Estadio Nacional de Francia se pusiesen las cabezas guillotinadas, estaría completamente lleno. ¿Bien? Así fue el terror. Solamente en Nantes, 6.500 ejecutados. En Marsella, 6.000, 7.800 ejecutados. Aquí tengo la cifra. Y también en París, 12.000 ejecutados, todos en una semana en la época del terror, para que vean todo el efecto que causó en la sociedad francesa y europea. Y fomentó la manera que se hacían las ejecuciones públicas en la guillotina, que promovían la violencia callejera y pública en cualquier parte donde ellos entraban con su falsa prédica a nombre de una filosofía tan bonita que era la ilustración. ¿Bien? Entonces, eso fue lo que uno de los cargos que se le imputó a Robespierre de haber iniciado la época del terror y mandar al cadalso a muchos inocentes. Cuando lo conducían a la guillotina, la gente arrojaba huevos podridos, frutas podridas, de todo, porque ya mucha gente había padecido que sus familiares y amigos muriesen en la guillotina. ¿Bien? Entonces, en esta época, al día siguiente de lo que es la ejecución de Robespierre, se da lo que se llama el termidor, ¿bien? O la reacción termidoriana, eh, que fue el fin de la convención. ¿Cuál era el objetivo del termidor? Que fue un golpe de Estado de carácter burgués moderado, ¿bien? Acabar con el estado del terror, poner fin y disolver a la convención. Pero ¿qué había que hacer con eso? Primero, combatir y a los radicales que estaban haciendo la guerra al interior de Francia, que era que entonces el ejército revolucionario logró vencer a la primera coalición y también a los campesinos de la Vendée, que se habían radicalizado también producto del hambre y la miseria. Bien, y luego tuvieron que disolver en toda Francia los tribunales revolucionarios que mandaban a la gente a la guillotina, proscribieron los partidos jacobinos en toda Francia y los sacaron fuera de la ley. A partir de ese momento, como lo hay ahorita en varios países de Europa, si tú hablas de comunismo o hablas de nazismo, prácticamente estás arrestado y por varios años, o hacer apología al terrorismo. ¿Ven? Eso debería aplicarse también aquí en el país, porque por falsas ideologías todo el país no se va a hundir en la miseria. ¿Bien? Entonces, y también en el caos, en la violencia. Entonces, ¿qué sucedía? Que eso fue lo que originó el fin de este periodo convulsionado del
terror rojo. ¿Bien? Pero en esta época ya comenzaba a brillar un general que a los 21 años ya era general, Napoleón Bonaparte, ¿bien? Que había tenido ya varios triunfos ante otros países en varias batallas, ¿bien? El terminador llegó a imponer el directorio, ¿bien? Que estaba compuesto por 5 directores. ¿Quién fue su presidente? Jean-Paul Barras. Tenía un poder legislativo, el Consejo de 500, que eran diputados, y el Consejo de los ancianos, que eran los senadores. Y en esta época ya Napoleón ya estaba recontra famoso en toda Francia. Bien, había triunfado sobre Italia y Egipto. ¿Ven? Y Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, llamado el golpe de Estado del 18 de Brumario, que pone fin al directorio y con ello acaba la Revolución Francesa. ¿Bien? Y comienza la etapa napoleónica. Chicos, un breve descanso de un par de minutos, por favor. ¿Ya? Hay tiempo. Terminamos la clase. Tomar líquido. Y entramos a la etapa napoleónica. A ver. Bien. Avanzamos con la etapa napoleónica. Bien. Le voy a pasar todo lo que tengo de Napoleón y porque es bastante, ¿ya? Luego, y especialmente de las revoluciones industriales, unas lecturas aparte, ¿ya? La etapa napoleónica la iniciamos con una mini biografía de Napoleón. ¿Dónde nació? En Ajaccio, Córcega, que en esa época pertenecía a Italia. Y Napoleón, siendo joven, llegó a ser diputado por la isla, ¿bien? Cuando pertenecía a Italia. Y después se pasa al bando francés. Era bien comodín y muy traicionero, aparte de ser un gran estratega, un gran estadista, pero fue un hombre muy ególatra y de una desmedida ambición que quiso fajarse la corona de toda Europa, pero eso lo convirtió en un gran genocida también, hay que decir las cosas como son, ¿bien?
Estudió la carrera militar y se graduó como oficial de artillería. ¿Cómo se llamó su esposa? El texto no te lo dice. Se llamó Josefina, de quien se anuló, de quien anuló su matrimonio por no concebirle hijos, y se casó en 1810 con la princesa María Luisa de Austria, que pertenecía a la monarquía más poderosa del mundo de aquella época, y ahí quiso ser rey de toda Europa. ¿Bien? Entonces, él, aprovechando ya su fama militar y sus avances, ya prácticamente demostró también su gran genialidad militar excepcional, y supo aplicar métodos tácticos y estratégicos que nadie los había aplicado, y también en Italia reveló su gran destreza militar, expulsando a los austriáculos de la península, y luego da un golpe de Estado al directorio y puso fin a la revolución con el golpe de Estado del 18 de Brumario, como hace un momento se lo dije, y instaura el consulado por ello. ¿Bien? ¿Quiénes conformaron el consulado? Sieyes, Ducos y Napoleón. ¿Quién fue el gran titiritero aquí? Fue Napoleón, el dueño del poder, en quien en su calidad de cónsul implantó varias reformas en favor de Francia. ¿Bien? Como en calidad de cónsul, derrotó nuevamente a los austriacos en Marengo y concretó una paz con Inglaterra, la paz de Amiens, a la cual después traicionó. Bien, y la traiciona más adelante con el combate de Trafalgar especialmente. El consulado constaba de dos saberes: el poder ejecutivo y el legislativo, todos con sus organismos estatales correspondientes. Y luego tenemos el imperio o monarquía imperial. ¿Bien? Ya en esta época, habiendo roto la paz con Inglaterra, Napoleón se hizo reconocer como emperador de Francia en París, y el Papa Pío XII, cuando le estaba imponiendo la corona de emperador, se la arrebató de sus manos, soberbio él, Napoleón, y él mismo se la impuso sin esperar ningún tipo de bendición, porque no era creyente. Bien, y ojo, en su época después lo persiguió al Papa, y el Papa en esa época estaba haciendo una campaña también de descristianización. Por eso que en su época se le llamó el anticristo de su época. ¿Bien? Y el Papa dijo, si salía vivo de esta prisión en la cual lo había encerrado Napoleón, él había prometido a la Virgen María establecer un día que, que oficializaba un culto hacia ella. ¿Bien? Y salió un día 24 de mayo, por lo que el 24 de mayo es el día de la Virgen María, por si acaso. ¿Bien? ¿Qué acciones militares tuvo? El combate de Trafalgar, donde el almirante Nelson, con la derrota a la flota francesa y española que querían invadir Inglaterra. Bien, ahí muere el almirante Nelson en su nave Victoria, por si acaso Victoria. Luego la batalla de Ulm, que le permite ocupar Viena, o sea, Austria. Luego tenemos la batalla de Austerlitz. Esta batalla de Austerlitz tiene tres nombres: batalla de Austerlitz, batalla modelo o batalla emperador, por si acaso. ¿Por qué se le llama batalla emperador? Porque estaban presentes todos los emperadores que estaban lidiando contra Napoleón, y Napoleón era emperador también. Bien, Napoleón derrotó completamente a todo un poderoso ejército austroruso que tenía el apoyo de otras potencias de Europa también. Bien, y a esto fue por la formidable táctica utilizada, considerada la batalla modelo. Bien, ahí revolucionó el arte de la belicología, ciencia que estudia la guerra. ¿Bien? Tenemos la batalla de Jena, que le permitió ocupar Berlín. ¿Bien?
la batalla de Eylau y Friedland, favorable a los franceses, ¿bien? Y esto frente al ejército ruso. Poco después firmaba la paz de Tilsit, que surge y hace una alianza franco-rusa, a la cual también traiciona para invadir Rusia a posteriori. ¿Bien? Luego tenemos el bloqueo continental, que fue una medida dictada por Napoleón desde Alemania. ¿Contra quién? Contra Inglaterra. ¿Para qué? Para bloquear todos los recursos marítimos que venían especialmente con materias primas desde la India, porque la India era su principal fuente de abastecimiento en materias primas hacia Inglaterra. Era un virreinato inglés. Luego tenemos la invasión a España. Esto fue por la ineptitud y cobardía también de Carlos IV y Fernando VII, que facilitaron el encubrimiento de José I, hermano de Napoleón, rey de España, a quien despectivamente y irónicamente los españoles le pusieron Pepe Botella. ¿Ven? La lucha fue heroica. Toda España resistió y salió a combatir, incluso mujeres pelearon cuerpo a cuerpo, manzana por manzana. ¿Ven? Finalmente los franceses fueron derrotados en la batalla de Bailén y la batalla de Victoria. A esto se le llamó la úlcera española, porque le encontraron su talón de Aquiles y demostraron que el ejército napoleónico era vulnerable. ¿Bien? Las campañas de Rusia, derrotada Austria en 1809, Napoleón consideró que el último enemigo que le quedaba en Europa era Rusia y tenía que acabar con ella. ¿Para qué? Para fajarse la corona de toda Europa. ¿Bien? Entonces decide invadirla, pero los ejércitos del zar Alejandro I, en vez de presentarle batalla, hacen la retirada. La retirada es el lumen de la sabiduría estratégica. ¿Bien? Y, ojo, dejan avanzar al ejército francés para que el general Invierno lo derrote, porque se dieron cuenta que el uniforme de los soldados franceses no era para resistir el crudo invierno de los rusos. ¿Ven? Temperaturas de bajo 20 cero hasta 25, 30 grados bajo cero. ¿Y eso qué hizo? Que los multimillonarios y los aristócratas rusos se comportaran heroicamente, incendiaron sus campos agrícolas, sus cosechas y también quemaron sus residencias, sus ciudades por donde pasaba Napoleón, los pueblos, y encima no les dejaban ningún tipo de pertrechos, como eran frazadas, colchones, ropa vieja, ni zapatos para poder reciclarlo. Cuando los franceses llegaron a Moscú, encontraron una ciudad completamente en cenizas, 500.000 de hombres muertos por el general Invierno. A esto se le llamó batalla de tierra arrasada, la misma táctica que hicieron los rusos cuando los nazis pretendieron invadirla en la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? El general Invierno los derrotó. ¿Bien? Entonces, eso hizo de que los franceses retrocedieran hacia Alemania, donde tenían que reagruparse. ¿Bien? ¿Y qué originó esto? Que el ejército francés estuviera totalmente desmoralizado. ¿Bien? Y entonces se dan cuenta los aliados y le hacen la batalla de Leipzig, esto es en Alemania, un poderoso ejército coaligado de todos los países de Europa prácticamente, por eso la batalla de Leipzig también se llama, anótalo ahí, batalla de todas las naciones, batalla de Leipzig o batalla de todas las naciones. ¿Bien? Todos los ejércitos de Europa poderosos que habían peleado contra Napoleón y habían perdido, le hicieron la batalla en Alemania, lo derrotan. Luego los aliados ocupan París
y Napoleón abdica la corona y se le designa irónicamente y en forma burlona soberano de la isla de Elba. No habían más de 50 campesinos, ¿bien? Los ridiculizaban con ello. Y establecen la nueva monarquía francesa con Luis XVIII, hermano de Luis XVI, que había sido ejecutado en la guillotina. Este es como rey de Francia. ¿Bien? Y luego de que Luis XVIII estuviera en el poder, que demostró una ausencia y una gran incapacidad para gobernar, todos los militares se juntan alrededor de Napoleón, conspiran y lo traen hacia Francia, donde todo el ejército francés había recibido la orden de dispararle al cuerpo. Y miren ustedes lo que es la gran valentía de Napoleón. A la hora que desembarca, baja del barco, saca su espada, su pistola y todas sus armas, las pone en el suelo y se saca el saco. ¿Ven? Y su abrigo lo abre. ¿Y saben lo que dice? Disparad al hombre que tantas glorias le dio a Francia y que hizo con ustedes un éxito en las grandes batallas y forjó un gran imperio francés. Todo el mundo se pasó al bando de Napoleón y Luis XVIII salió asustado de Francia porque el ejército no le hizo caso. Bien, todos se pasaron al bando de Napoleón y ahí hace su famoso gobierno de los 100 días de Napoleón. Bien, en ese momento se asustan las monarquías al ver que habían perdido varios territorios y mucho poder y lo declaran enemigo público número 1 del mundo. Lo declaran fuera de la ley como enemigo y perturbador de la paz mundial. ¿Bien? Entonces le hacen la guerra en la batalla de Waterloo. Escenario bélico de la batalla de Waterloo, Bélgica, por si acaso, esa es mi pregunta. Bien, un poderoso ejército anglo-prusiano se enfrentó a Napoleón y lo derrotan por completo. El gran corso abdicó a la corona y fue apresado por los ingleses. ¿Bien? Fue prisionero en la isla de Santa Elena, África, y muere en el año 1821. ¿Bien? Y luego vienen las revoluciones liberales en Europa. ¿Bien? Ya cuando ven todas las monarquías de Europa, ven que se había destruido el poder napoleónico y también se había desmoronado la Revolución Francesa. Todas las potencias de Europa que habían perdido territorios y poder tras las guerras napoleónicas organizan el Congreso de Viena y la Santa Alianza para recuperar sus territorios y tener mayor poder. Y los países más poderosos se organizan. ¿Por qué? Porque estas grandes monarquías eran como un pez grandazo, ¿bien? Que se quería devorar a los peces y las monarquías más pequeñas de Europa, como Luxemburgo, Bélgica, todos los países pequeños, ¿bien? Y tener mayor poder, ¿bien? Pero, ¿qué sucede? Que en ese transcurso comienzan a surgir también ideas liberales que ellos habían creído que habían desaparecido, ¿bien? Y este movimiento liberal, ¿dónde se habían agrupado? En las sociedades secretas de la Liga de los Carbonarios Italianos, como de las logias masónicas, que en ese momento se habían corrompido, ¿bien? Con tal de tener poder, hacían pactos con Dios y con el diablo. ¿Ven? Luego tenemos la Francia y la Revolución de 1830. A la caída de Napoleón, quien asume el poder de Francia es Luis XVIII nuevamente, quien había gobernado para todos los franceses con una carta constitucional que él mismo otorgó. ¿Bien? En su gobierno colaboraron liberales como Descassis y el conservador Villel, pero luego le sucede Carlos X, que fue muy intransigente y tenía escaso tacto político y malos reflejos como estadista. ¿Bien? Fue un pésimo gobernante
y eso hizo que disgustara a la burguesía, a quien había enriquecido. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Esta misma burguesía se lo trajo abajo. Fueron 3 días de gloria, 28, 29 y 30 de julio, ¿bien? Todo a París y las ciudades de Francia paralizaron, ¿bien? Y se incendiaron, hubieron barricadas y el ejército no disparó contra el pueblo. ¿Por qué? Porque entre ellos también habían familiares y amigos y no querían disparar contra ellos. Entonces el pueblo proclamó rey de Francia a Luis Felipe de Orden. ¿Bien? Y esto fue a pedido de Lafayette. ¿Se acuerdan de Lafayette? Que fue el que ayudó a los Estados Unidos en la independencia de Francia. Lo hemos visto en la Revolución Francesa y incluso superar la etapa del terror, y lo hemos visto en la época de Napoleón y ahora lo vemos en la Revolución de 1830, donde ya estaba completamente anciano, ¿bien? Pero muy respetado por su sabiduría política y sobre todo por su trayectoria, ¿bien? Y se inicia un régimen liberal moderado. ¿Qué pasaba en Europa en esa época? Consecuencias de la revolución de 1830, en Bélgica, católicos y liberales belgas se levantan contra el dominio holandés, que eran protestantes y conservadores. Triunfan los belgas y implantan su independencia y llevan al poder a Leopoldo I como primer rey belga. ¿Bien? Y luego en Polonia los polacos se sublevan contra la tiranía rusa, pero fueron aplastados por la fuerza y el terror. Siempre los rusos durante muchos siglos, desde la Edad Media, contra los reinos de Polonia, siempre que no eran un país todavía, siempre la pisotearon y la maltrataron. Incluso Polonia surge después de la Primera Guerra Mundial y por eso es que hoy en día, ante la invasión rusa a Ucrania, los polacos ayudan a Ucrania, porque en cualquier momento Putin quiere meterse, como es expansionista, también a Polonia para tenerla bajo su control. Luego tenemos a España y Portugal, que está ya en sangrientas guerras civiles. Y al cabo de muchos años triunfan los elementos liberales. Y la revolución de 1848. ¿Quién estaba en el poder en Francia? Luis Felipe de Orleans y rey de Francia. Fue la edad de oro para la burguesía. Cría cuervos que te sacarán los ojos. ¿Ven? En política no hay lealtades. ¿Ven? Influye mucho la traición para que vean, para que no se metan a política, sino dedíquense a ser buenos técnicos y profesionales, dedíquense a estudiar. ¿Ven? Entonces ahí al final se llaman y se convocan a elecciones. Surge un socialista, Luis Blanc, que fue un hombre de ideas socialistas y, ojo, se enfrenta a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, a quien le costó muchísimo a convencer a los grupos de poder y a los emperadores de toda Europa que no iba a actuar como su tío Napoleón Bonaparte. Gana las elecciones y luego implanta en Francia el nuevo imperio napoleónico, ¿bien? Y gobierna con el nombre de Napoleón III y hace de Francia toda una nueva potencia de Europa, ¿bien? Y luego entramos a las revoluciones liberales, ¿bien? 11:04, ¿bien? Un descanso mientras les cambio las diapositivas, ¿ya? Y entramos a lo que es las revoluciones industriales, que según el libro son 2, pero la verdadera historia es que son 4, ¿ven? Y eso bajo mi responsabilidad. Este es un artículo académico escrito por quien les habla, conjuntamente con el doctor Juanito González, director de CEPREVI, ¿ven?
bastante estudioso de estas revoluciones industriales que están removiendo al mundo. Algunos ya hablan de que estamos en la quinta revolución industrial. Increíble. Todo el avance científico y tecnológico. Ustedes tienen que estudiar mucho lo que es inteligencia artificial, cibernética, neurociencias. Perdón un ratito, ¿eh? A ver, mi querido muchachones, futuros alumnos míos en la universidad, van a ver que lo van a lograr, tengan fe. Chicos, les he mandado también el cuestionario resuelto. Todo lo estoy tocando en clase, de manera que se los envío, pero no lo vean hasta que acabe la clase, ya hasta que ustedes lo hayan resuelto, ¿bien? Y no se vayan ¿cómo les digo? A distraer de la clase. Bien, nos toca las revoluciones industriales. Voy a medir mi tiempo ahorita, ya está. Sobrado lo hacemos. Las 4 revoluciones industriales. Miren, Luis Alberto Pintado Córdoba, su profesor, con el doctor Juan González Correa, que es muy estudioso sobre este tema, aparte que es ingeniero industrial. Bien, entonces, lo voy a tocar las 4 revoluciones industriales, pero voy a correr un poquito. Y les pido... Profesor, disculpe. ¿Cómo no? El link que nos ha enviado usted, he ingresado, pero no sale ninguna información del tema. ¿Qué información sale? Por eso les dije al comienzo. Profesor, Ya. el link Sí. que me envió para poder remitir a los jóvenes no abre. Acabo de verificar también, o sea, no abre. Ya, entonces denme un tiempito para hacer la clase y se los envío luego, ¿ya? Ya está bien, profesor. Gracias. Lo puede, señorito, lo pueden encontrar también en el link de lo cual la clase estoy disertando, ¿ah? Ahí lo pueden copiar. ¿Ya? Pero yo de todas maneras se los voy a mandar, no estoy bien concentrado. Ya, muy ¿Ya? bien, no se preocupe. Gracias, muy generoso, muy comprensivo es usted, muchas gracias. Bien, entonces miren, lo que sí les voy a recomendar, chicos, es que tú vas a ir a ciencias, vas a ir a letras, vas a estudiar arte, humanidades o vas a estudiar gestión, procura leer este artículo, te va a servir en todo, especialmente, y lee lo que te estoy diciendo. Si tú quieres aprender a mandar, tienes que aprender a obedecer. Los profesores estamos para eso, para darte consejo, porque una cosa es recomendarte, si quieres lo haces o no, pero un consejo es que tú lo hagas, ¿bien? Entonces, eso es el primer punto de la filosofía de Confucio, por si acaso. ¿Vean? Y por eso es que los países orientales son bien avanzados. Para ellos primero es la disciplina y la obediencia y después ya es el conocimiento. ¿Ven? Entonces es parte de su filosofía y eso los empodera en ciencia y tecnología, por si acaso. ¿Ven? Entonces, ¿qué les digo? Que incluso hasta si vas a estudiar literatura o arte, vas a utilizar los métodos de la inteligencia artificial. Hoy en día con la tecnología 5.0 ya puedes hasta hacer un texto o un libro, ¿bien? Con inteligencia artificial, según tu programación, o te puede dar grandes ideas, ¿no? Porque nunca va a superar a lo que quiere decir un autor o un escritor, ¿bien? Por eso hay una frase que me gusta mucho de Mario Vargas Llosa. El arte es más real que la propia ciencia. Grábense bien eso.
¿bien? Y esa es la época en que estamos viviendo, ¿no? La época de la ciencia y la tecnología de punta. Y no hay innovación sin tecnología, ¿bien? Entonces, a estudiar mucho lo que es las revoluciones industriales, ¿bien? Primero, ¿qué son las revoluciones industriales? Supone el fin de la producción manufacturera y el inicio de la producción industrial a gran escala y el desarrollo de las fábricas. También en la economía de los países en que se desarrollan, abre grandes transformaciones, ya que dejan de ser eminentemente agrícolas para ser industriales, ¿bien? ¿Y eso qué significa? Que es maquinista, es fabril, procura la especialización del trabajo, especialmente técnico, se produce a gran escala y en serie, se concentra alrededor de los centros de producción y de importación de materias primas. ¿Para qué? Para minimizar los gastos de el transporte, los fletes, especialmente fletes marítimos, porque ahí se vienen las grandes cargas de negocios. ¿Bien? Luego tenemos que es científica, aplica los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, las investigaciones. ¿Y dónde se dan las investigaciones? En las universidades. ¿Bien? Luego tenemos que requiere costosos capitales, establece fábricas en todas las regiones del planeta y también manifiesta la plusvalía. Y entramos a la primera revolución industrial. ¿Cuál fue su primer foco de desarrollo? Inglaterra. O sea, Inglaterra se convirtió en el primer centro de gravedad económica e industrial del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a que poseía ricos yacimientos de carbón y de hierro. Los primeros pasos de la revolución industrial fueron bastante crueles y dolorosos, porque en esa época las mujeres tenían muchísimos hijos, ¿bien? Incluso las mujeres se ponían a trabajar en las minas, ¿bien? Los niños también, niños trabajadores, y los padres de familia tenían que trabajar duro, a brazo partido, para mantener a sus hijos, y vivían en condiciones infrahumanas. Charles Dickens, un gran novelista inglés, es el que mejor retrata lo que es los inicios de la primera revolución industrial. Y por si acaso, la primera revolución industrial fue un término acuñado por este, el doctor y historiador, economista, sociólogo y filósofo inglés Arnold Toynbee, que fue maestro de uno de los fundadores de esta casa de estudios, el doctor Allá de la Torre, ¿bien? Quien fue que cuando estudiaba las doctrinas económicas del mundo, bien, él se encontró que había un desfase y un proceso que había revolucionado la época de la Ilustración y que Inglaterra vivía el efluvio de los nuevos inventos de la revolución industrial, la máquina de vapor, también las grandes máquinas textiles que ya no te fabricaban 100 unidades, sino toneladas de ropa a diario, y eso reforzó el poder imperial de Inglaterra, ¿bien? Entonces también ahí comienza a surgir el término imperialista, ¿bien? Y se afianzan los grandes capitales, aparecen grandes corporaciones, ¿no? Como los trust, las transnacionales, las grandes corporaciones que a ustedes les van a dar trabajo, ¿bien? Y grandes inventos sofisticados. Gracias al imperialismo tienes la vía satélite, tienes lo que es los vuelos espaciales, la nanotecnología, la mecatrónica, la inteligencia artificial, etcétera. Y si te dicen que eres derecha, no importa, pues, total, tú tienes que formarte para ser un técnico, y el problema del país es dólar o muerte. Entonces, en esa época los ingleses tenían capitales hasta por gusto, porque atraían grandes inversiones del mundo. ¿Por qué? Porque su burguesía se había enriquecido por la expansión comercial. Venían de otras partes del mundo, como decía, a invertir a Inglaterra, porque tenían un liberalismo económico,
basado en su desarrollo industrial y comercial, y además porque su marina de guerra y sus flotas marítimas le aseguraban el dominio del mar, y esto le permitía tener acceso a todos los mercados del mundo, en los 5 continentes, ¿bien? Y además porque gozaba de una paz interna gracias a su sistema parlamentario. Cuando hay estabilidad política y Estado de Derecho, tú inviertes libremente. ¿Te vas a ir a invertir a Venezuela? No creo. ¿Te vas a invertir a Bolivia? Que ahorita Bolivia está en bancarrota, ya no tiene ni gas, ¿bien? O te vas a invertir a Cuba, que no hay ni siquiera lugares para invertir, ¿bien? Entonces, tú te puedes dar cuenta de las grandes diferencias, o te vas a ir a invertir a Corea, donde no hay estabilidad democrática, ni se respetan los derechos humanos, ni la libertad de expresión. ¿Bien? Entonces, eso es la libre inversión. ¿Bien? Los capitales son como, se les llama, los grandes capitales son como las golondrinas, por eso se dice capital golondrino. Aprende un poquito de economía. ¿Por qué? Cuando tú ves que una estación te es favorable, vuelas hacia allá. Ese es capital golondrino. Si esta estación aquí en Lima te es favorable, inviertes en Lima. Pero te vas a invertir ahorita en Cusco, perdón, en Puno, donde está convulsionado. Primero tiene que establecerse la seguridad interna, ¿bien? O te vas a invertir a Venezuela, no. Entonces, por eso dice capitales golondrinos. Y eso hay que atraerlos, ¿bien? Entonces, tenemos ya el por qué se afianza los grandes capitales en la revolución industrial. ¿Bien? Tenemos la primera revolución industrial, vamos a analizarla uno por uno. El foco de desarrollo, Inglaterra. ¿Bien? Fuentes energéticas, el vapor, el carbón, también el agua, por si acaso. ¿Bien? Luego tenemos las principales industrias, la textil, la metalurgia y la siderúrgica. ¿Bien? Luego tenemos mercados nacional e internacional, solamente Europa, ¿bien? Y la mano de obra, trabajadores desorganizados. Todavía no habían lo que eran los sindicatos, pero ojo, después comienzan a haber grandes máquinas, y las máquinas que se comienzan a fabricar para llevarlos de un país a otro, todas tenían un manual de funciones. Bien, y estos manuales de funciones obligaban a los trabajadores a aprender a leer y a escribir, bien, para entender los manuales de instrucción. Y entonces esto originó que también mosca los trabajadores comiencen a aprender de leyes y a reclamar sus derechos, y organizan sus sindicatos. ¿Bien? Por eso la clave del desarrollo, la educación. ¿Bien? Luego tenemos sus principales inventos. Estamos hablando de la primera revolución industrial. La máquina de vapor, tenemos la máquina textil en serie que te comienza a dar toneladas de productos, el barco de vapor que te permite viajar ya a grandes kilómetros por hora, la locomotora, el telégrafo, la máquina de hilar y también la desmontadora de algodón. Bien, ahora chicos, una cosita. De todos estos inventos, ¿cuál es el más grande invento, aparte de la máquina de vapor? Es la locomotora. ¿Por qué? Porque la locomotora te permitió llevar acero, cobre, hierro hacia otras ciudades. Y para que sepas, el índice de desarrollo de un país se mide en función al consumo de acero. ¿Bien? China, Estados Unidos, Rusia y Alemania son campeones mundiales en lo que es el uso del acero. Chile nos lleva varios años de distancia en consumo de acero, porque tienen varias fábricas. ¿Bien? Japón, ni qué decirlo. ¿Bien? El hecho es de que eso permitió que mediante la locomotora se lleve también carbón y otras materias primas a diferentes pueblos. ¿Y por qué
fue la locomotora el invento del siglo. Te lo voy a dar en un ejemplo nada más. Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos rápidamente se convierte en el primer país que tiene hegemonía mundial en pocos años? ¿Ven? Porque todos sus estados los unió mediante la línea férrea, mediante la locomotora, más tarde ferrocarriles. ¿Ven? Y detrás de cada ferrocarril que llevaba las materias primas, instalaba fábricas, industrias. ¿Y qué cosa hay al lado de las industrias? A los costados. Hospitales, escuelas, colegios, universidades y otras fuentes de comercio. Entonces, donde hay planes de negocios, y hay planes de desarrollo y de inversión. ¿Ven? Entonces, es por eso que rápidamente se empoderó vienen en lo que es la segunda revolución industrial, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. ¿Quién es el primer, los focos de desarrollo? En primer lugar, Estados Unidos, que rápidamente ya era potencia. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de los años 1800, ¿bien? Donde ya prácticamente todo Estados Unidos bajo el tren, ¿bien? Luego tenemos que es Alemania, Francia y Japón. Luego tenemos fuente energética, la electricidad y el petróleo. Y también las principales industrias. Tenemos que es la eléctrica, la automotriz y la química. Pero ahí el libro se olvidó de algo, también de los transportes. Si no hay transporte, no hay nada. Paraliza todo el transporte, sube todo, ¿bien? Y, ojo, hasta te puedes morir de hambre, porque mediante el transporte te trae todo lo que es los alimentos a la ciudad de Lima, por eso es que los terroristas que quieren controlar las vías de comunicación y estaban dinamitando los cerros y las carreteras. ¿Para qué? Para cercar a la población de hambre, ¿bien? Felizmente que ya se está imponiendo el orden. ¿Bien? Luego tenemos el mercado, ya es internacional, ¿no? Es mundial por la expansión colonial. Y luego tenemos la mano de obra, ya hay trabajadores organizados que exigen sus reivindicaciones. Incluso ya comienza a existir la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que regula todo lo que es el mundo laboral y los beneficios de los trabajadores. Principales inventos tenemos el automóvil, la bomba eléctrica, el fonógrafo, el telégrafo, también el aeroplano, la radio, la dinamita, las vacunas, entre cientos de inventos. Aquí brilla un gran inventor, que es Tesla, ¿bien? Que llegó a tener miles de inventos. Les recomiendo que lean su biografía y sus aportes al mundo, Tesla, ¿bien? Y luego también, aquí lamentablemente también falta el tractor, porque el tractor permitió la revolución agrícola, ¿bien? Con ayuda lógicamente de los laboratorios, ¿bien? Y los abonos, los fertilizantes. Ahora, otra cosa, ¿cuál es el principal invento de la segunda revolución industrial? El libro no te lo tiene. Siempre es bueno ser crítico. No lo tomemos como una crítica, sino como un aporte. ¿Ven? ¿Saben cuál es? El motor R diésel 1875. Si no hubiera habido ese motor diésel, no hubiera habido automóviles, camiones, tractores, buques, submarinos, dirigibles, etc. Ni incluso los cohetes espaciales, ¿bien? Todos tienen un motor, ¿bien? Entonces ya tenemos perfilado todo lo que es la primera revolución industrial. Aquí tenemos una pieza de museo, la máquina de vapor de Wax, ¿bien? Tenemos sus descripciones que te las acabo de detallar. Les recomiendo una lectura bastante seria, porque de aquí te puede venir una pregunta. Una de las fotografías iniciales de las primeras fábricas e industrias, ¿bien? Cómo trabajaban los niños. Miren, vean solamente las fotografías. Miren aquí. Ahí tienen las fábricas
que te utilizan motores, perdón, robots nada más, nada del ser humano, las programas nada más. ¿Bien? Ahí tienen los niños trabajando en las fábricas. ¿Bien? También fotografías de niños trabajadores en los campos mineros. ¿Ven? Y también mujeres trabajadoras que se ganaban el pan con el sudor de su frente, y en esa época no tenían ni pre ni postnatal, que luego lo vamos a estudiar conforme avance esta lectura. Bien, entonces estamos ya en la tercera revolución industrial. Lo vamos a ver de manera rápida, ¿ya? Pero ustedes la leen. Nosotros los profesores somos como unos coaching, unos entrenadores. Para aprender a mandar tienes que aprender a obedecer primero. Tenemos la tercera revolución industrial, ¿bien? ¿Quién es el principal desarrollador? Emil Rifkin, ¿bien? Promotor de la tercera revolución industrial. Esta empieza con la cibernética, 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, para que vean que siempre los proyectos militares son los que generan progreso y desarrollo. Son los militares eruditos y científicos los principales generadores del desarrollo y de la ciencia, por si acaso, ¿eh? Eso es una verdad. ¿Bien? Entonces, aquí estamos hablando de lo que es ya los principales pasos de la tercera revolución industrial. Tenemos la transición hacia energías 100% renovables, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, etcétera. También tenemos el primer edificio con mini centrales eléctricas. Tenemos la producción de hidrógeno, del almacenamiento de energía. Tenemos las redes inteligentes, ¿no? Mediante la Internet, ¿ven? Ya producto de la cibernética. Con la cibernética, si en un año hacían 1000% de inventos antes de la cibernética, con la cibernética se incrementan a 10.000% anual, ¿bien? ¿Qué significa? Un avance científico y tecnológico de punta, ¿bien? Y a gran velocidad, ¿bien? Y luego tenemos también los vehículos conectados híbridos. Hoy en día estamos hablando de vehículos que ya no tienen ni petróleo ni gasolina, sino mediante electricidad y también con energía solar. ¿Ven? En Alemania, tú estás caminando en el suelo de tu casa y estás generando energía. Los carros que pasan por las carreteras te están generando energía. ¿Ven? Alguna vez me presentaron una chica bien guapa y, ojo, después me di cuenta que era un cyborg, una robot, bien parecía una mujer. Eso fue en Alemania, que es un país líder en mecatrónica. ¿Ven? Y te vas al puerto de Rotterdam o de Ámsterdam y ves el puerto totalmente vacío. Incluso los containers, ni chofer tienen, todo está sistematizado. 8 o 7 ingenieros que te trabajan, que son ingenieros mecatrónicos y eléctricos especializados en sistemas de última generación. Eso es la tercera y cuarta revolución industrial. ¿Bien? Aquí los tenemos, afianzas tus estudios, ahí tienen las fuentes energéticas, tiene la energía eólica, y el Perú tiene bastante, ¿bien? Por la fuerza del viento. Aquí tienes una fábrica, Toyota, por ejemplo, te utiliza robots en el ensamble de automóviles, ¿bien? Y es toda una ciudad en el Japón, ¿bien? Y luego tenemos la cuarta revolución industrial. Esto es muy interesante, la industria 4.0, ¿bien? Y todo lo mejor que tienen, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ya de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología,
tenemos pues el uso del láser, los vuelos espaciales, las supercomputadoras avanzadas, estamos hablando de la cibernética cuántica, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienes en este artículo, ¿bien? Y luego, estamos hablando ya de sus consecuencias. Tenemos el desarrollo del capitalismo, aquí lo tienes ya en forma pormenorizada y por áreas, ¿bien? Tenemos las consecuencias, el desarrollo del capitalismo, avances de la ciencia y la tecnología de punta, la aparición del proletariado, especialmente de obreros. También la aristocracia terrateniente se convierte en una burguesía industrial. También se descuida lo que es las ciudades que se dedican a la agricultura se convierten en zonas urbanas, se deteriora el paisaje, por tanto, también hay calentamiento global, ¿ven? Y nuevos conflictos sociales, burguesía versus proletariado, los que les gusta practicar la lucha de clases, pero no te das cuenta tú que un obrero que de Corea del Norte o de la China o de Venezuela o de Cuba no tiene lo que gana un obrero de Estados Unidos. Hasta una empleada doméstica tiene automóvil, vivienda propia. A ver, consigue eso en Cuba o en Venezuela o en Corea del Norte. ¿Ven? La respuesta se la dan ustedes. ¿Bien? Nuevas tendencias políticas, nuevo orden económico, también el progreso del transporte y de las comunicaciones, también se da el afianzamiento de la democracia y también del capitalismo y de las ideas democráticas, ¿bien? Pero también hay el surgimiento de nuevas ideologías extremistas, ¿bien? Que dieron inicio a dos grandes guerras mundiales. Y hoy también las guerras que se dan en el mundo son producto de ideologías extremistas, ¿bien? Eso es consecuencia de también de las ideas extremistas, ¿bien? La aparición de las ideas socialistas. Antes de que hubiesen las ideas socialistas, en el mundo surgieron los movimientos anarquistas, que eran movimientos totalmente, que le digo, sindicales, que defendían exclusivamente a los obreros y a los trabajadores y también los derechos de las mujeres, porque comienzan a aparecer lideresas mujeres, pero en gran potencial, ¿bien? Y estas ideas anarquistas tenían un lema: sin Dios, ni patria, ni ley, pero tenían una moral inquebrantable, ¿ven? O sea, eran hombres que cumplían su palabra. Después ya fueron evolucionando y varios anarquistas resultaron que eran predicadores del cristianismo. Por ejemplo, los mártires de Chicago no eran ni comunistas ni socialistas, eran anarquistas, ¿bien? Y todos los mártires de Chicago, ninguno fue, todos fueron acusados culpables, no se les permitió el derecho a la defensa y todos fueron condenados a la horca. Habían entre ellos dos pastores evangélicos y hombres cristianos, casi todos ellos, ¿ven? Los procesos de Sacco y Vanzetti también, que fueron completamente inocentes, ¿ven? Y todos ellos murieron por el 1 de mayo, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, ¿bien? Yo le llamo a ellos el 1 de mayo como el día de la Pascua de los trabajadores, porque así como Cristo vino al mundo para salvarnos los pecados de este mundo, así también tenemos la Pascua de los trabajadores, hombres que se inmolaron en beneficio de la humanidad. Gracias a ellos, las 8 horas, que no son respetadas en los países totalitarios, por si acaso, ¿eh? Ahí no hay derechos humanos ni derechos de los sindicatos. Hoy en día tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que regula los derechos de los trabajadores en el mundo. Y ojo, gracias a ello es que tenemos las grandes reivindicaciones en favor del mundo de los obreros como de los empleados. Después, en estos días, vamos a
celebrar lo que es el Día Internacional de la Mujer, ¿bien? Que también es un día heroico para las mujeres, porque ese día, un 8 de marzo, la fábrica Cotton en Nueva York, que también opera en el Perú, porque se lleva nuestro algodón y dentro de hecho producto vaquero, el pantalón Lee, el verdadero pantalón jean, que las quemaron vivas a 200 trabajadores, mujeres. Gracias a ello que se consiguieron las reivindicaciones de el pre y postnatal. Hoy en día en algunas fábricas mineras aquí en el Perú incluso ya no se les adjudica los 3 meses de pre ni postnatal, sino lo han extendido a 6 meses de pre y postnatal, o sea, su derecho a ser madres y trabajadoras a la vez, sean profesionales o no. ¿Bien? Tienen que aprender a defenderse también las mujeres porque están empoderando en el liderazgo del mundo trabajador y profesional. ¿Bien? Luego tenemos ya que por ello es que por el surgimiento de la aparición de la gran industria aparecen los proletariados industriales, la burguesía, los obreros trabajan de 14 a 16 horas o hasta que el patrón quisiese. En esa época no habían, tú te mutilabas un brazo o perdías los dedos en una guillotina de una imprenta y prácticamente quedabas ya de por vida indigente. ¿Por qué? Porque ni el Estado te permitía, no había seguridad social en aquella época, salvo los empresarios más progresistas que ayudaban a los trabajadores por su cuenta, pero nada estaba regulado por ley. ¿Bien? Eso lo consiguieron los mismos anarquistas y los sindicatos de obreros, ¿ven? Por causas justas y reivindicativas. También las deficientes condiciones de alojamiento alrededor de la fábrica, sin luz, ni agua, ni alcantarillado. Imagínense las condiciones para mantener a sus hijos. ¿Ven? Luego ya tenemos el socialismo utópico, sus principales representantes, Robert Owen, rico industrial, que mejoró las condiciones de sus obreros en su fábrica y estableció cooperativas. Por eso es considerado el padre del cooperativismo. ¿Bien? Y fundó colonias socialistas. Habló con el presidente de Estados Unidos para que le den permiso y estableció colonias socialistas, pero fracasó. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería tener unos más que otros, sus propias necesidades y no establecerse nunca todos un derecho por igual. Por eso se dice socialistas utópicos, irrealizables. Saint-Simon, que propuso un gobierno que explicara racionalmente las riquezas, que explotara radicalmente las riquezas del mundo, pero con la emancipación del mundo obrero, lo cual es un imposible porque siempre van a necesitar de la inversión de los grandes capitales. Louis Blanc, que pedía la instalación de talleres socialistas, pero ayudados económicamente por el Estado, que vivos, ¿no? Tú tienes tu fábrica, todo, y que después te la quiten sin establecer tu propiedad, ¿bien? Y que el Estado encima te ayude para administrar los obreros, ¿bien? Y luego tenemos el socialismo científico, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes fueron sus representantes? Carlos Marx, que escribió El Capital, y Federico Engels, que habló del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Bien? Ojo que Carlos Marx, que habla de la justicia social, de la igualdad de clases, todo, miren, se casó con Anne Westerling, que pertenecía entre las 5 familias más ricas de Alemania y dejó morir a sus 4 hijas, ¿bien? De hambre, por inanición, ¿bien? Y quien tuvo que protegerlo, Federico Engels, que tenía fábricas textiles en Inglaterra, ¿bien? Ambos no formaron el Partido Comunista, ya estaba formado el Partido Comunista. Yo conocí el local de la Liga Clandestina de Bélgica del Partido Comunista, ¿bien? Que es un centro turístico. Ahí fue donde ellos le dieron
cierto dinero para que ellos escribieran el manifiesto del Partido Comunista en 1848. ¿Ven? Y luego también, ¿qué sostiene el manifiesto comunista? Sostiene la... Perdón un ratito, ¿eh? Perdón, estoy en clase un ratito, ¿eh? ¿Qué sostiene el manifiesto comunista? Las siguientes medidas: la confiscación de la renta de la tierra, las fuentes de impuestos a los capitalistas, la supresión de la herencia. Si tu padre te quiere dejar una casa, tu carro, todo es propiedad del Estado. ¿Ven? También la desaparición de la propiedad privada. O sea, tú tienes tu negocio, tu empresa que te ha costado sangre, sudor y lágrimas, y se las tienen que adjudicar a los trabajadores. Si tienes un edificio, una casa grande y alquilas, se la dan a aquellos que viven en ella y te dejan sin propiedad. ¿Ven? La estatización de la banca, la estatización de los medios de producción, ¿no? Las tierras, minas, fábricas, empresas, lo cual ha sido un fracaso porque ha atentado contra la libre inversión, que es la fuente principal que te genera riqueza, ¿bien? Y luego el trabajo obligatorio, que es en todas partes del mundo, ¿bien? Chicos, ahí hemos culminado esta unidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Déjenme descansar un ratito porque tengo clases hasta las 11 de la noche el día de hoy. Estoy en época de exámenes encima. Chicos, mi hora académica culminó. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. ¿Todo bien? ¿No escucho? Todo ¿Todo bien? Todo claro, todo claro. Ya. Les mando nuevamente el link con la profesora Giovanna, ¿ya? Gracias, chicos. Hasta la siguiente semana. Que Dios les bendiga.